Vamos a esto que ha provocado una crisis en la oposición, en la ex nueva mayoría, Frente Amplio, la gran oposición. Es una crisis, pero a la que nosotros ayer le pusimos un paño frío. Si nuestros auditores lo escucharon ayer, un paño frío. ¿Por qué? Porque si bien la democracia cristiana se abrió a apoyar la idea de legislar la reforma tributaria, nosotros dijimos que, atención, con mucha algarabía, que el gobierno no era bueno que el gobierno tirara tanta chaya, celebrara e hiciera una fiesta. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria después se ve artículo tras artículo y se vota artículo por artículo. Entonces, cada artículo es una negociación. Comprenderán que esto puede ser, primero, para mucho tiempo. En segundo lugar, porque pueden ahí sí que incidir muchísimo. La idea de legislar es una aprobación en general, pero después viene lo que se llama la aprobación en particular, viene el trabajo muy en serio. Entonces, yo creo que la democracia cristiana todavía no tiene todo dicho, ni mucho menos, y algo de eso empezó a expresarse en el día de ayer. Entonces, primero, la alegría del gobierno yo creo que era una alegría injustificada. Está bien que se alegren, porque si no se la iban a rechazar de inmediato todo. Está bien, pero tendría que haber sido más moderada. Pero a veces el gobierno en este tipo de cosas carece de moderación. Pasa de la euforia a la depresión con bastante facilidad. Entonces, ayer era un día de muchísima euforia. Lo segundo es que también la reacción por parte de la nueva mayoría también fue excesiva respecto a la democracia cristiana, porque ahora sí que viene el asunto en serio. Ahora, claro, ayer circulaban un montón de versiones. Decían, bueno, la democracia cristiana finalmente llegó a un acuerdo total con el gobierno. ¿Qué es lo que negociaron? Bueno, aquí el que domina es Eduardo Frei, embajador en Asia, y por lo tanto empieza a alinear a sus huestes, en fin, una serie de cosas. Pero yo tengo la impresión que es mejor esperar, porque posiblemente el gobierno se encuentre ahora sí con una oposición unida cuando se tengan que votar los artículos y fundamentalmente el corazón de la reforma, que es la integración del sistema tributario. Que ya se anunció de parte de quienes votaron a favor de la idea de legislar de la democracia cristiana, Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz, que van a votar en contra, si es que se sigue presentando de la misma manera en que se ha hecho. Ahora, como el asunto es político y va mucho más allá del estímulo a la inversión, el crecimiento económico y varios otros temas que se plantean en la discusión, resulta que está la defensa de un legado, que es la defensa de lo que fue la reforma tributaria anterior en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y lo que se presenta actualmente como la modificación a esa reforma tributaria. Va mucho más allá, reitero, del tema solo económico, a pesar de que lo que se discute tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se merma, se morigera la pérdida que va a haber después de volver a integrar el sistema tributario. Es verdad que es compleja, muy compleja la concreción de la desintegración del sistema, pero es verdad también que recauda muchísimo más y de ahí el problema que se produce al volver a reintegrarlo. Están los votos para la idea de legislar, tiene que pasar ahora a particular con todos estos acápites que han quedado ahí pendientes de la discusión en lo que se viene, o advertencias más bien de quienes aprobaron ayer. Óscar Cáceres nos va a contar más de la discusión y de lo que se espera. Hola Óscar, buenos días. Hola, muy buenos días. Ayer se aprobó con 8 votos a favor, 5 votos en contra la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria. El gobierno dice que no es una reforma, que es una modernización tributaria respecto de lo que ya se hizo en el gobierno anterior. Y evidentemente ayer las recriminaciones iban y venían desde los partidos de la oposición, con el Partido Comunista, Daniel Núñez acusando a los demócratas cristianos de faltar a la ética, de no tener relato, de además quedarse sin amigos, pero respondiendo el jefe de bancada de la democracia cristiana, Gabriel Asensio, respecto de que alguien que ha defendido todas las dictaduras del mundo, que nunca ha cuestionado ninguna, no puede venir a hablarles a ellos de ética. Ese era el ambiente con el que llegábamos a eso de las 13 horas a la votación que 2 horas más tarde iba a ocurrir en la Comisión de Hacienda, donde finalmente la democracia cristiana, no sin corcoveos por parte de Pablo Lorenzini, quien anunciaba abstenciones y que tuvo que ser amenazado, literalmente, amenazado por el presidente del partido, Fuad Chahín, que le mandó un mensaje a través de la vicepresidenta y diputada de la Falange, Yona Pérez, respecto de que si él se abstenía, lo iban a sacar de la Comisión de Hacienda. Quitarle la Comisión de Hacienda a Pablo Lorenzini es quitarle el mundo, es sacarlo de una escena donde él se siente muy cómodo, y bajo ese parámetro entonces es que finalmente Pablo Lorenzini vota a favor la idea de legislar, manteniendo el acuerdo de su bancada respecto de que esta era la opción de la Falange.
que aprobar la idea de legislar y evitando entonces ningún voto de abstención por parte de los demócratas cristianos que integran la comisión, Lorenzini y el diputado José Miguel Ortiz. Las argumentaciones de la democracia cristiana al interior de la propia Comisión de Hacienda iban en relación a que esto es solo la idea de legislar, es abrirse a la posibilidad de modificar aspectos que pueden terminar beneficiando a las pequeñas y medianas empresas, también a los adultos mayores a propósito de las contribuciones, generar mayor recaudación fiscal, fortalecer al servicio de impuestos internos. Pero ya adelanta el propio Pablo Lorenzini y el diputado Ortiz que ellos, por ejemplo, en una materia tan sensible, quizás el corazón del proyecto que tiene que ver con la integración tributaria, ellos no están de acuerdo con este planteamiento y además descartaron también, José Miguel Ortiz, bien vehementemente haber negociado alguna cosita con el gobierno para sus distritos. Escuchemos. Están los votos, aplaudan por allá para las pymes, para las regiones y para los adultos mayores. Y por otro lado, no hay voto para integraciones ni para las repatriaciones. Toque la campanilla y se acabó. Nosotros no estamos por defender a los ricos, como nos están diciendo. El corazón de la reintegración nos tienen que demostrar que la parte que aprobemos es porque van a haber retorno. Claro, bajo este escenario y esta lógica discursiva al interior de la Comisión de Hacienda, entonces desde la oposición, desde los otros sectores de la oposición, respiraban más tranquilos porque es un hecho de realismo político y así lo hizo ver el diputado Pepe Out, que representa la bancada radical en la Comisión de Hacienda, que en definitiva es una buena señal la que da desde la democracia cristiana en torno a que van a rechazar el proyecto en relación a la integración, pero que en definitiva ahora lo que cabe es entrar a la discusión en particular. Y la razón por la que nosotros votamos en contra es justamente la reintegración. Y en consecuencia, si la democracia cristiana anuncia desde hoy que votará en contra, la unidad de la oposición estará reconstruida. No necesitaremos cobrarle la palabra porque la han comprometido hoy día. Claro, pero en el gobierno, ustedes lo decían, sacaban cuentas alegres respecto de lo que significa avanzar en la idea de legislar. El gobierno estuvo bien complicado, al menos hasta el lunes pasado, también lo hemos ido contando, respecto de que efectivamente había una intención de la oposición en torno a rechazar la idea de legislar el proyecto y generarle un escenario complejo desde el punto de vista de los plazos también, que mantiene y que va a tener una discusión como esta. Y bajo esa consideración, entonces, ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, celebraba la posibilidad de que se genere el debate, que se abra el diálogo. Pero el ministro Larraín, ya experimentado en estas lides en el Congreso, asumió que ahora corresponde flexibilizar posiciones para que en definitiva no se acuse que el proyecto es regresivo y que en definitiva va a implicar progresividad en torno a lo que significa el sistema tributario del país. Por supuesto, si el proyecto no tiene ningún cambio, entendemos que se va a votar en contra. La cosa es que nosotros estamos convencidos, este es un proyecto progresivo, estamos dispuestos a hacerlo más progresivo. Y por lo tanto, los mecanismos de compensación que hemos puesto de más de 400 millones de dólares para recaudar fondos que vayan a distintos objetivos que creo que son importantes. En el oficialismo, en Renovación Nacional, particularmente la Unión Demócrata Independiente, también hacían el punto respecto de las dos oposiciones hoy día que deben enfrentar, al menos en la Cámara de Diputados. Acusan a aquellos que rechazaron la idea de legislar de ser obstruccionistas, de querer negarse a la posibilidad de discutir proyectos de ley de esta envergadura, mientras que destacaban la actitud asumida por la democracia cristiana. Así lo hicieron ver el jefe de bancada de RN, Alejandro Santana, y el diputado de la UDI, Patricio Melero. Contento también porque hemos derrotado a la pequeñez política, a esa pequeñez obstruccionista que se ha negado a todo. Valorar positivamente el voto a favor de la democracia cristiana, que rompe una actitud intransigente que habíamos visto hasta ahora en la oposición. Claro, aplausos para la DC desde el gobierno y el oficialismo, tensiones, tironeos y evidentemente la demostración de la fragilidad respecto de los acuerdos con los que se está moviendo la oposición en el Congreso. Una fragilidad que se muestra desde el punto de vista político con lo señalado por el diputado Raúl Soto de la democracia cristiana, quien ha advertido que está en el inicio de un proceso de reflexión profunda en torno a renunciar a la DC, a propósito de que él considera un error haber respaldado la idea de girar el proyecto de reforma tributaria
tributaria. Raúl Soto pedía el martes que cuando se hablara de la decisión de la bancada en torno a aprobar la idea de legislar, no se dijera la bancada, se dijera que eran algunos diputados, porque al menos 3 diputados estaban en contra de la opción de legislar este proyecto. Esa es una posibilidad, es una situación que seguramente va a ir decantando en los próximos días. Respecto de la molestia de Raúl Soto, tampoco es llegar y dejar una bancada como de la Democracia Cristiana, pese a lo poco que pueden llegar a ser, pero la fragilidad también se demostró ayer. La diputada Pamela Giles, en un punto de prensa, quiso darle la palabra al Partido Humanista, cayó al suelo, se fracturó el peroné, la tibia, pero pese a todo ello pedía a través de redes sociales, camino a la clínica donde la iban a operar, que se insistiera en la renuncia de Iván Flores, el presidente de la Cámara de Diputados, demócrata cristiano, que después de Doha, Qatar, donde estuvo hace algunos días, ayer aparecía en el Vaticano Catherine Thomas. Ayer hubo de todo, como tú decías, incluso hubo acusaciones de cuentas chicas, de simplemente de negocios chicos. Por ejemplo, se acusó al DC José Miguel Ortiz cuando estaba dando argumentos en favor de la aprobación de la idea de legislar, que simplemente había logrado algo para su distrito. Que esto es muy habitual que se haga en el Parlamento. No será la primera vez, ni él el único. No será la primera vez él, ni será lo único, pero ayer esto lo desmintió absolutamente. Después le dijeron, se le agota el tiempo, no hable. Molesto, Ortiz le tomó el brazo y lo recriminó con palabras fuertes de que él lo había respaldado para que llegara a su cargo. A Daniel Núñez. Perdón, vamos a decirlo textualmente, lo decimos textualmente, ¿no? Sí. Puta que tenemos poca ética, puta que hemos sido poco con la oposición, dijo. O sea, ese era el lenguaje. Se está hablando de términos, de cuestiones tributarias, de cosas técnicas, y se cae en esto, o sea... Garabatos, Tomás, nosotros compartimos esa declaración a las 5 de la tarde, la de José Miguel Ortiz, pues nos pareció bastante fuera de tono que se molestara porque le pidieron que cumpliera con el plazo de 5 minutos que tenía para intervenir. Nosotros le compartimos a nuestros auditores el tono de José Miguel Ortiz, que a garabatos le decía del diputado Daniel Núñez, claro, él era el poco ético, pero al día anterior le había sido su generalísimo para conseguir los votos para que Daniel Núñez fuese presidente de la Comisión de Hacienda. Le dijo huevón un par de ocasiones, para ser bien claro con nuestros auditores respecto de cuál era el tono de José Miguel Ortiz ayer en el debate, muy molesto respecto de todas las acusaciones que había, porque a la DC ayer le trataron de todo, incluso de traidores por parte de muchos sectores políticos. Ya, pero digamos una cosa, a ver, porque este es un tema del poder. Una es la democracia cristiana de la Cámara de Diputados y otra es la democracia cristiana del Senado. Muy distinta. Recordemos que la democracia cristiana tiene 2 almas hace muchos, pero muchos años. Y estoy hablando incluso de antes del golpe militar, o sea, esto es desde la prehistoria. Están los demócratas cristianos que son más de izquierda, que algún día se llamaban chascones, otros no sé qué, bueno, esos, y están los demócratas cristianos más conservadores, alguna vez llamados guatones. Resulta que los chascones o más de izquierda, son mayoría en el Senado. Entonces resulta que hay 2 democracias cristianas y por lo tanto yo creo que esto en algún momento tiene que equilibrarse al interior de la democracia cristiana. Yo tengo la impresión que va a ser muy difícil para el gobierno cuando se analice, se vote en particular el proyecto de reforma tributaria. Yo no sé si tú eres de la misma opinión, Oscar, pero que va a llegar un momento en que incluso todavía la democracia cristiana puede llegar a un acuerdo con toda la oposición. Bueno, va a ser una cirugía bastante mayor la que va a tener el proyecto, evidentemente. El gobierno, hay que reconocer esto, el ministro Felipe Larraín, en virtud de querer conseguir la aprobación de la idea de legislar, flexibilizó varias cosas, comprometió varias cosas. Se suponía que los compromisos eran con la oposición completa, porque la oposición completa aparecía al menos hace una semana atrás exigiendo, manifestándole y entregándole documentos al gobierno respecto de qué cambios ellos esperaban tener, incluyendo revertir esta idea de la reintegración tributaria. Pero evidentemente hoy día hay que entrar a la idea de legislar. El gobierno tiene todavía, y el ministro así lo dice explícitamente, que debe generar todavía mayor margen para flexibilizar posiciones, pero yo tengo la sensación de que pese a que van a haber cambios bien profundos y sustantivos al proyecto, eso es lo que uno supone después de todos los discursos, pero esto es política también, el gobierno va a tener que modificar aspectos importantes. Pero hay un hecho que yo insisto es de la causa. El proyecto va a avanzar en la Cámara, va a ir al Senado, va a tener los trámites correspondientes y esto va a ser un trámite largo. Estamos hablando de aquí para adelante al menos 6 u 8 meses para tener claridad respecto de en qué términos va a terminar esta modernización tributaria del Ejecutivo. Gracias, Oscar. Chao. Buenos días. Gracias. Hasta pronto.